Profes del fútbol, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en el canal abocado a todos los preparadores físicos. Hoy en nuestro encuentro, como ya hemos tenido dentro del área interdisciplinaria, contamos con Alejandra Cano. Alejandra es nutricionista del plantel profesional de Atlético Nacional. Nos va a contar un poquitito estrategias previas a las competencias, recuperaciones post esfuerzo, intraentrenamiento y post competencia. Y bueno, también, como siempre, nos va a contar también las dificultades que hay dentro del día a día en, bueno, en lo que día a día contamos nosotros dentro de los entrenamientos, de la logística, los viajes, las recuperaciones y demás. Alejandra, gracias por estar con nosotros y compartir. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a contar un poquito pues como acerca de mi trabajo. Dale. Espero que sea de mucha, pues que sea muy útil para ustedes. Bueno, vengo trabajando con Nacional hace 6 años. Hace 4 años vengo acompañando al equipo profesional. Acompañaba fútbol formativo y por ahí también acompañaba pues como al equipo profesional durante los últimos 4 años y bueno, ya estoy pues digamos que directamente con el equipo profesional. Pues trabajé un poco en actividad física y deporte, pues en gimnasios, un poco con la Federación Colombiana de Rugby y bueno, aquí ya estoy como tal en el fútbol. Abocada a esto. Sí. Bueno, Ale, bueno, si querés ya entrar de lleno en la charla nuestra, que es nutrición para el rendimiento, obviamente siempre hablando, va, no siempre porque hemos tenido otros espacios, pero en este caso hablar del fútbol profesional. Un poco, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Las estrategias, planes nutricionales, siempre obviamente abocado también, este es un espacio abierto, interdisciplinario a todas las áreas, nutrición, hemos tenido también un espacio para los psicólogos, también para los entrenadores de arquero, pero principalmente un espacio para los profes, los preparadores físicos, y bueno, entre las dos áreas, profes, preparadores y nutrición, donde tenemos eh, quizás una relación muchísimo más directa y es tan importante esa área para nosotros y ustedes, el área nuestra también. Así que me parece muy importante también esa comunicación, ese cambio de ideas, estrategias, qué jugador tiene que hacer algún plan especial, sea en Ujú. el área de nutrición y obviamente nosotros apoyar para, no sé, aumento de masa muscular, descenso de tejido adiposo. Así que bueno, un poco escucharte, contar también las experiencias que has tenido, que es, nada, estos 6 7 años también ha sido más que bueno. Así que cuando quieras empezar a compartir y bueno, a partir de ahí yo te voy haciendo algunas preguntas y demás. Listo, perfecto. Voy a dar acá como inicio a la presentación. La idea es hablar un poquito de la nutrición como parte pues vital del rendimiento. Como dice, profe, al inicio, la idea es que sea un trabajo pues como interdisciplinario, entonces todas las partes están involucradas para que se pueda dar pues como un rendimiento pues como óptimo. Entonces acá vemos por qué es importante la nutrición en el fútbol. La idea es que esa nutrición les ayude a sus jugadores a aportar un poco más de energía, al mantenimiento y reparación de sus tejidos, obviamente a fortalecer el sistema inmune y cómo no, pues a prevenir pues como las lesiones que se puedan tener durante esos entrenamientos o competencias. Como lo dijiste, el rendimiento es multifactorial, no solamente va a depender de lo que el jugador tenga como su destreza o su don, como nosotros lo decimos, ni solamente va a depender de su entrenamiento, si lo hace bien o si da su 100%, sino que va a tener otros factores que intervienen en ese rendimiento, que puede ser la táctica del juego, el estado físico que tenga el jugador contra el rival que estemos jugando, obviamente esa genética que tenga el jugador, que puede ser sus fibras musculares, ¿cierto? Sabemos que hay unas fibras, unos jugadores tienen fibras musculares diferentes a otros, cómo es el tamaño de su esqueleto, o sea, de su parte ósea. El entrenamiento invisible es súper importante, ahí entra la parte de la nutrición deportiva, la hidratación, el descanso, la suplementación y la parte pues como de su mente o la parte psicológica. Y obvio pues el clima también entra o juega un papel importante dentro de ese rendimiento. Si vamos a una cancha
no sé, a temperatura alta, si vamos a clima frío, si está lloviendo, si la cancha está muy lisa, bueno, todo va a depender un poco como de eso para su rendimiento y que haya pues un trabajo como sinérgico en equipo, que haya compromiso por parte del jugador y que ustedes como por ejemplo, PFs o el cuerpo técnico como tal, den un poco de tiempo a los procesos, porque hay procesos que pueden demorar un poco más en cambios, por ejemplo, de composición corporal, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante. Bien, Nutri, te hago ahí una pregunta, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir, obviamente que es un dato más que importante, el tema de entender que hay tiempos y hay procesos y cada uno tiene distintos tipos de maduración y de Ujú, adaptación. Pero, por ejemplo, te hago dos en una, dos preguntas en una. En un plantel de 30 y pico de futbolistas, donde obviamente uno cuenta con futbolistas ya, obviamente con cierta cantidad de años dentro de esto, por ahí un futbolista de 30 y pico de años, con una carrera bastante importante, con un cuidado medianamente importante, y también al lado tiene un futbolista quizás de 18 20 y pico de años donde está haciendo sus primeras armas en un equipo profesional, ujú, donde los tiempos son distintos, donde las energías son distintas, donde por ahí la preparación, más allá que en el fútbol formativo o en las inferiores que les decimos nosotros, eh, lógicamente también se trabaja, pero bueno, dependiendo del contexto, los clubes, las posibilidades principalmente también económicas y los recursos, eh, esa formación puede ser un poco mejor que en otros lados. Pero mi pregunta concreta es, ¿cómo manejás vos el tema de esas diferencias entre los dos extremos, si se quiere? Y tocaste ahí un tema que no sé si lo vas a hablar o lo vas a desarrollar más adelante de tu presentación, pero me interesa mucho saber también cómo manejás el tema de las distintas temperaturas, principalmente acá en este país, ¿no? Donde jugás en una ciudad, una temperatura cálida, agradable, y por ahí el otro fin de semana o en 5 días jugás en una ciudad donde hace muchísima humedad y a la otra semana jugás en una ciudad donde hace un calor insoportable. ujú. ¿Cómo van manejando vos principalmente y bueno, en la estructura del cuerpo técnico, del staff, estos temas? Listo. No, con el tema de los jugadores un poco más adultos y los más jóvenes, pues por ejemplo en ese plantel tenemos esa diversidad, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que hacemos o lo que yo hago con los jugadores más adultos es cuando llegan, simplemente saber cómo son sus hábitos, cómo viene el proceso que ellos llevan dentro de los otros clubes a los cuales han pertenecido y hacer algunos negocios con esos jugadores adultos. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con unos hábitos muy establecidos, con, lo podemos decir así, con unos caprichos y cosas que ellos ya tienen en su cabeza, que es un poco más difícil cambiarlo, pero que dentro de, pues, de todo toca tratar de mejorar sus hábitos sin poner mucho, ¿cómo lo podemos decir? O sea, sin que sea algo obligatorio, hay que tratar de negociarlo un poco como con ellos. Hay cosas, obviamente, que ya el club lo tiene como establecido que no van o que no están, o dentro de nutrición también hay algunas cosas que simplemente ya están establecidas y el jugador pues tendrá que acoplarse a eso, pero hay otras que sí lo podemos hacer como hablamos de negociar ciertos hábitos, ciertos alimentos, bueno. El jugador más joven, pues simplemente él, desde la parte formativa en este club, como tenemos nutrición, pues son nutricionistas en la parte formativa, entonces digamos que ya vienen también con una idea Una línea de de lo trabajo. que, sí, de lo que se debe hacer y cuando llegan al equipo profesional hay un poco más de trabajo, entonces es un poco más fácil, pero pues también es ayudarles un poco con esos hábitos, revisar sus desayunos, sus almuerzos, explicarles el tema de la suplementación, porque ya vienen con un ADN como tal del club, entonces es un poco más llevadero. Bien. Y con el tema de los climas y de los cambios como tal, lo que nosotros hacemos es revisar.
a qué ciudad vamos, porque es más lo que viajamos pues en ciudades de acá de Colombia, entonces a qué ciudad vamos, cuál es la temperatura para revisar si podemos hacer un plan de hidratación durante los entrenamientos. Obviamente la hidratación dentro de ese viaje es más de lo que consumimos en un entrenamiento o en un clima pues pues una temperatura más baja. Entonces, hacemos todo eso, revisamos, aumentamos hidratación, llevamos un poco más de bebidas deportivas, hidratamos mejor en campo, en los entrenamientos. Y lo que utilizamos mucho, por ejemplo, en climas, temperaturas muy bajas, es el zumo de remolacha, porque les ayuda mucho con la vasodilatación, que Bien, ahorita van a ver un poquito, pues, como el día a día dentro del entrenamiento o los viajes, pues, en el equipo, pero utilizamos algunas estrategias como esas, el zumo de remolacha, pues tratamos de ponerles carnes rojas durante esa semana, por ejemplo, si el clima es, si la temperatura es muy baja, para ayudarles un poquito más con el tema del complejo B, bueno, entonces hay algunas estrategias que se hacen ahí, cuando es calor es ayudarles mucho con la hidratación, tener hidratación en el viaje, en el bus, llevar al aeropuerto, pues mantener agua como para ayudarles un poco con esa parte. bien, bien, bárbaro, bárbaro. Listo. El gasto energético normalmente de un jugador en un partido puede tener un costo de energía entre 1.300 a 1.500 calorías. Obviamente eso va a depender no solo pues de si es intenso o no, sino de la carga de entrenamiento que vaya a tener durante la semana, de la posición de juego que tenga ese jugador y el VO2 máximo que normalmente está entre un 70 a un 80%. Entonces va a depender ese gasto como de eso. ¿Qué pasa? Obviamente la edad, la estatura, pues tiene como implicaciones dentro de ese gasto, pero digamos que estos tres son los factores más importantes y también porque ellos, por ejemplo, dependiendo de esa posición, un arquero no va a tener el mismo gasto energético que un delantero, ¿cierto? Entonces hay que tener como previsto esas tres opciones. Listo, la nutrición no reemplaza el entrenamiento, pero sí puede ayudar a potenciar su efecto. Ahí está un poco más pues como de la importancia de la nutrición dentro del rendimiento y vamos a ver un poquito de la nutrición según el momento de temporada. Entonces, antes de empezar con la pretemporada y la temporada normal, quisiera dar un abrebocas pequeñito sobre los tres macronutrientes que están implicados en ese, digamos, en ese rendimiento, lo que le ayuda un poco a mantener la energía a un jugador, a reparar sus fibras musculares y bueno, acá están los carbohidratos que son como la clave energética que ellos van a tener dentro del entrenamiento, la competencia. Como dije ahorita, tienen un VO2 máximo del 70 al 80% dentro de una competencia o un entrenamiento intenso y esos carbohidratos van a estar, digamos, almacenados en la parte hepática, o sea, en el hígado y en la parte muscular, que es donde ellos van a guardar esa energía, que es la que les va a ayudar a los esfuerzos físicos que deben tener pues durante el día a día. Las proteínas tienen un papel importante en la reparación, ellas forman parte también de hormonas y enzimas que ayudan en la parte del metabolismo. Hay unos requerimientos por deporte, ¿cierto? Hay un requerimiento un poco más alto en otros deportes por su masa muscular o la masa muscular que deben tener los jugadores, pero en el fútbol el requerimiento es más o menos de 1.6 gramos por kilogramo de peso, entonces más o menos un jugador de 70 kilos que es lo aproximado en un equipo de fútbol, pues como la media, por decirlo así, tiene que consumir más o menos entre 110 y 115 gramos de proteína al día. ¿Qué porcentaje consideras aceptable, porcentaje muscular, haciendo por ahí una antropometría, eh, aceptable en un futbolista de este nivel? Nosotros, hay unos componentes, normalmente se revisan los 5 componentes y revisamos muy bien la parte del IMO, que es como el índice de músculo óseo. Hay un tope máximo para el futbolista que está en 4.5, eso va a determinar, por ejemplo, en cuánto puede llegar a subir un jugador en masa muscular o no. Entonces, si ese tope del índice músculo óseo, o sea, cómo está su músculo dependiendo de su hueso, si Ujú. puede cargar o no más parte muscular o masa, pues sí, masa muscular, es lo que determina cuál es como el peso que debe tener, pero lo ideal es que esté a los 4.5, Bien, ¿cierto? De su IMO.
Bien. Entonces, es simplemente revisarlo y eso es lo que se conversa con los PFs. Entonces, profe, bueno, este jugador no puede tener, no, su peso máximo en masa muscular ya lo tiene, entonces no debería subir más peso muscular porque ya podría, Cuidar el trabajo quizás hay de esfuerzo y hipertrofia, tener un apartado sí, especial y por ahí te lo planteo del otro lado, algún futbolista que tenga que aumentar su masa muscular también, planteárselo al cuerpo técnico o al PF en este caso para tratar de hacer una tarea ujú. especial. Exacto, para que Bien, se haga un trabajo interdisciplinario, porque muchas veces ese IMO ya está en la parte máxima o está por fuera, no sé, pueden tener un IMO de 4,8, 5, entonces su masa muscular ya pesa más de lo que puede cargar su huesito, entonces ahí bien. puede haber una lesión. Empiezan las complicaciones. Exacto, listo. Grasas, que ya es el tercer macronutriente, fundamental pues también como aporte energético, ayuda en la absorción de algunas vitaminas. Ahí muestro pues como los tipos de grasa que hay. Sabemos que las saturadas no son pues como las ideales, pero las monoinsaturadas y los omega 3 y omega 6 pues son los que normalmente deberían consumir los atletas pues o los futbolistas como tal. Vamos a dar inicio al tema de la pretemporada. ¿Cuál es el objetivo como tal que tiene nutrición en la pretemporada? Ayudarle al jugador a que se adapte. Entonces, vienen de otros países o son de otros países porque hay colombianos que llevan muchos años por fuera o tenemos jugadores que vienen de otros países, bueno, Argentina, Paraguay, en fin, y hay que tratar de ayudarles a adaptarse un poco más al tema cultural, a la alimentación que deben tener pues como dentro del club. Entonces, siempre se hace una asesoría cuando el jugador llega para saber qué es lo que está comiendo, a qué está acostumbrado, explicarle qué es lo que normalmente nosotros tenemos en el desayuno, qué es lo que ofrecemos en el almuerzo y adaptar un poquito como esos hábitos que él tenga. Se revisa mucho el tema de la composición corporal, entonces normalmente hacemos la antropometría y definimos cuál es el objetivo que va a tener el jugador como tal en composición corporal. Ahí, Nutri, bueno, justo una pregunta, ¿no? Mientras venías hablando se me venía. Por ejemplo, cuando viene un futbolista, sea colombiano o del extranjero, que se incorpora, más allá de ese interrogante, si se quiere, que seguramente tendrás vos, bueno, el cuerpo médico, a qué están acostumbrados, tratar de llevar de manera paulatina, los cambios y demás. Desde tu área específica, ¿vos tenés o has tenido conversaciones quizás con otros Nutri de otros clubes, de otros equipos que haya venido el futbolista ese como para saber cuál es el hábito, cómo es su vida, a qué apunta? Bueno, por ahí información de afuera que obviamente a vos te pueda llegar a servir. Sería bueno, pues Lo sería lo una ideal. estrategia, sí, sería lo ideal, pero normalmente no hay mucha información con los nutris de otros países. Hay información o tengo, digamos que, comunicación Mm, con los nutricionistas o con la nutricionista de la selección, pero es dentro de Colombia, ¿cierto? Puede que dentro del equipos colombianos sea un poco más fácil. Sin embargo, hay información que no te la dan, pues, pero el tema de hábitos puede ser una buena estrategia, pero no es algo que estemos haciendo, por ejemplo, en este momento. bien. Listo. Entonces nos enfocamos en esos objetivos porque estamos en el momento donde podemos enfocarnos en el objetivo de composición corporal, ¿cierto? Ayudarle al jugador a disminuir la grasa, ayudarle al jugador a aumentar de masa muscular. Tenemos el tiempo, por decirlo así, para ayudarles un poco con la composición corporal y obviamente enfocar la alimentación pues como a su recuperación y a prevenir pues cualquier lesión. Aquí hay algunas estrategias que normalmente utilizo y es, pues, por ejemplo, el que necesite su aumento en masa muscular, ayudarle un poco más con el tema de las proteínas magras, proteínas de buena calidad, tratar de disminuir algunos alimentos que sean densos, pues como en calorías, que sean dulces, que sean grasosos, bueno, fritos, en fin, ayudarles un poco con eso y obviamente entrar en el tema de la hidratación desde que llegan para que empiecen la costumbre de hidratarse bien en campo. Mm,
Dentro de la temporada regular, pues el objetivo que se tiene, porque por ejemplo en los torneos de acá jugamos dos torneos y normalmente son competencias muy seguidas, entonces jugamos más o menos cada tres o cuatro días. Entonces la temporada regular en nutrición tiene el objetivo es de ayudarles a mantener ese rendimiento, de prevenir la fatiga y de optimizar como tal esa recuperación. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar ahí? En los días previos a partidos, en los prepartidos, o sea, en las concentraciones y en la recuperación que puedan tener post partido, ¿cierto? Ahí hay algunas cosas también por el tema de viajes, que uno necesita tener estrategias para esos viajes, para los hoteles, porque en esos torneos normalmente pues vamos a estar también viajando dentro del país. Entonces, el día previo a partido, lo que normalmente hacemos es ayudarles a hacer una recarga de glucógeno, o sea, de energía, a que aumenten un poco más esos carbohidratos dentro de su alimentación. Entonces, en la concentración, acá hay un videito, en la concentración lo que hacemos es ponerles como buenas opciones de carbohidratos. Normalmente son cosas horneadas, asadas, purés, bueno, nada pues como que contenga grasa, pero darles buenas opciones para que ellos puedan llenar un poco más ese glucógeno muscular y pues tengan toda la energía disponible para el siguiente día, porque normalmente cuando los futbolistas tienen estos partidos tan seguidos, siempre llegan con muy baja recarga de glucógeno al siguiente partido porque no terminan reponiendo lo que necesitan. Entonces, tratamos como de ayudarles con buenas opciones ahí. Hay otras estrategias que van a depender de la hora de partido, ¿cierto? Si yo tengo un momento, pues un partido al mediodía, obviamente no puedo tener una recarga tan grande porque tengo menos tiempo. Entonces lo que se hace ahí es tratar de que la cena sea muy cargada en carbohidratos, hablar con ellos para que el almuerzo en el complejo sea también el adecuado, ¿cierto? Estar pendiente de eso, porque tendríamos que hacer una recarga de carbohidratos un poco antes que si tengo un partido a las 8 de la noche. Entonces, aquí a las 12 del día, el día de partido, solamente le voy a poder ofrecer como un desayuno almuerzo, que es lo que hacemos, por ejemplo, en el club, un desayuno almuerzo para que podamos irnos al camerino, ahí ponemos algunas cosas que también les ayudan un poquito a reponer, porque ya van a llegar con hambre, para poder tener pues como todo lo indispensable para la energía. Si es un partido a las 3 de la tarde, va a tener un poquito más de tiempo, se les va a poder dar un desayuno y un prepartido. Si es a las 5 de la tarde, pues voy a poder dar un desayuno, un snack o algo previo, ya después un prepartido. Y si es a las 8 de la noche, pues voy a tener mucho más tiempo de hacer esa carga de carbohidratos, pues Podés ahí con ese tiempo, obviamente, lo podés organizar muchísimo mejor con los tiempos que necesitas entre cada una de las comidas. exactamente. Y voy a poder poner un poco más de carbohidratos complejos, que son los que le ayudan como tal a esa energía a largo plazo. Cuando se está acercando el momento para salir al juego, normalmente lo que hacemos es poner unos carbohidratos que los podemos llamar simples, ¿cierto? Frutas, enfocarnos más, por ejemplo, les ponemos tortas, cupcakes, bueno, cosas que pueden ayudarle a la energía un poco más rápida, y ponemos pues algunos cereales, bueno, hidratación obviamente, pero esto es lo que normalmente se les pone en un prepartido, que es como el momento antes de salir al bus y de irnos a la cancha. Otras estrategias que hay que tener es el tema de la hidratación. Entonces, acá hay como una imagen de lo que normalmente se recomienda 4 horas antes de llegar al partido, 2 horas antes, durante y después del ejercicio o de la competencia. Entonces nosotros lo que hacemos acá es en cada momento de comida tener hidratación, electrolitos, agua, Gatorade, ¿cierto? Para que ellos puedan ir consumiendo. Igual desde el día anterior se hace la misma estrategia, se pone agua, electrolitos, Gatorade para que ellos puedan empezar a consumir durante la noche, durante la cena, y así se hace todo el día de partido, ¿cierto? 4 horas antes se coloca electrolitos, hay unas recomendaciones de 5 a 7 mililitros de líquido por kilogramo de peso. Sin embargo, nosotros tratamos de que sea un poco más para que al momento del camerino pues ya estén muy bien hidratados. Nutri, ahí te ¿Por hago qué una pregunta.
Ahí te hago una Ujú, pregunta que en la filmina anterior, si podés volver, sí. ahí, donde marca 2 horas antes de la actividad o del partido, ¿no? Que dice si la orina es oscura. Que no sé si Sí. por ahí después lo vas a desarrollar más, pero en todos los vestuarios y camerinos que he ido, en la gran mayoría, está esa imagen de el color de la orina, de estás Ujú. deshidratado, te falta o estás bien hidratado. Em, ¿Qué importancia le da el jugador a eso? Bueno, por ejemplo, Porque en aparte, Nacional, perdóname, porque aparte, salvo que hagas una evaluación, un test de la orina, eso por ahí en día de entonces, semana, depende pura y exclusivamente de la honestidad del futbolista. ajá, exacto. Nosotros ponemos, como en muchos clubes, ponemos precisamente la imagen, ¿cierto? Para que ellos estén pendientes en el camerino, en el baño, pues en los baños de afuera del camerino, porque pues ellos normalmente pues están en cualquiera de los baños, entonces siempre se tiene la imagen y hacemos educación sobre eso. ¿Qué tan presente lo tienen? Creo que la parte, por ejemplo, de las inferiores puede ser un poco más consciente porque están en ese momento de aprendizaje y quieren absorber pues como lo que uno les dice, puede que no sea igual en los jugadores ya adultos o del equipo profesional. De pronto no son tan conscientes. Unos sí, que son muy disciplinados, otros no es tanto lo que revisan. Se hacen pruebas de orina, pero lo que dices tú es como que no se hace una cada partido, ¿no? Claro, ¿Cierto? claro. Entonces, por los tiempos y eso, pero algunos lo pueden tener en cuenta, otros no, o sea, hay todo tipo de jugadores, entonces está simplemente nosotros tratar de que así no sepamos si su orina está muy amarilla o no, tener siempre la estrategia de tenerles algo disponible para que ellos puedan tomar, para que evitemos pues como estar dependiendo solo de si él dice la verdad o no, Bien, pero, pero pues no es tan fácil que lo tengan presente. En la deshidratación siempre va a ser frecuente la menor concentración, menor coordinación, vamos a tener una recuperación incompleta porque recuerden que el músculo es más o menos entre un 60 a un 70% agua, van a tener menor apetito, también corresponde a estar deshidratados porque el cuerpo solamente se va a enfocar en tomar agua, en sentir esa sed y no va a estar muy enfocado en el tema de la alimentación, entonces no van a sentir hambre y pues va a haber mayor riesgo de lesiones precisamente por lo mismo, porque es un músculo más seco que en un choque o en un golpe pues se puede romper más fácilmente. Esa es como ahí la está. imagen del tema de la orina. Esta precisamente es la imagen que tenemos en todos los baños, en los camerinos, para que ellos la tengan presente. Algunos, pues sí, no podemos negar que algunos sí son muy enfocados en eso y dicen, no, Nutri, estoy orinando muy amarillo, entonces necesito un poco más de agua o le damos más agua para la habitación porque él mismo la solicita porque sabe que está deshidratado. Y siempre se les dice que cuando tengan sed es porque ya están deshidratados, Sí, entonces la ok. idea es no llegar a sentir sed. Esta es una bebida casera, normalmente eso se lo enviaba a todos los chicos de las inferiores, pues porque hay chicos que no tienen la facilidad de estar comprando bebidas hidratantes porque no, pues no son tan baratas en Colombia, entonces se les ponía las imágenes para que pudieran hacer su bebida Una bebida hidratante en casa. deportiva casera, un Sí, Gatorade. es una bebida deportiva Bien. casera. Por ejemplo, los chiquis que también les compraban, no sé, la 9 la 10 la 11 que a veces les compran bebidas hidratantes eh, y no las saben, o sea, no saben cuánto tienen que consumir, entonces consumen más azúcar de lo que podrían. Entonces les decíamos como a las mamás que podían hacer una bebida hidratante, que era un poco mejor pues que estar comprando las deportivas. Listo. Estos son como las estrategias que se deben tener para la nutrición en temas de viajes. ¿Para que organizo las estrategias? Para anticiparme y no dejar aspectos al azar, para ser un poco más eficiente. Obviamente eso es una inversión que se hace en el jugador para prevenir cualquier lesión o parte del sistema inmune y pues para ayudarle a la preparación y recuperación en los entrenos y partidos. Hay unos detalles de ese viaje que son muy importantes. Tengo que saber para dónde vamos, tengo que saber cuánto tiempo se demora ese viaje, tengo que saber si ese viaje tiene diferencia horaria, por ejemplo, en Copa Libertadores, entonces íbamos a países donde, no sé,
pues no era tanta las diferencias que ir a Europa, pero sí, no Sí, sé, pero 3, 4 horas de dos, tres diferencia. horas tenés Ujú. de promedio. Entonces, también teníamos que sentarnos a hablar porque obviamente las cenas iban a ser muy tarde para poder que fuera un poco más cercano a lo que se cenaba acá. Listo, el cronograma de actividades que normalmente me siento a hablar con el PF, pues qué va a ser el día a día, qué van a hacer, los traslados, porque normalmente en viajes internacionales siempre tenemos entrenamientos dentro de ese país, entonces, ¿cuánto dura el recorrido al entrenamiento? ¿Qué tengo que llevar para ese entrenamiento? Si tengo que llevar algo para el bus, en fin. Y pues obviamente el contacto con el hotel, siempre se hacen reuniones antes de que viajemos, sean internacionales o nacionales, se hace una reunión con el hotel para dejar todo organizado y que no nos vaya a fallar nada. Entonces la idea es anticiparse, anticiparse a la cultura que se tenga dentro de ese país, a planificar bien esas comidas, a prestar atención al hotel donde vamos y su higiene, a procurar proporcionar esa alimentación que sea muy similar a la que ellos normalmente consumen dentro de sus hábitos o dentro de su país, ¿cierto? Porque no es chévere llegar a un país diferente, a una ciudad diferente y darles a ellos algo que sea cultural de allá y que normalmente no consuman, pues porque tenemos ahí ya un riesgo de que puedan, no sé, tener algo gastrointestinal, de que le pueda caer mal, de que tenga una alergia. Entonces la idea es siempre darles una alimentación muy similar. Dentro de esos viajes o traslados a esos sitios de entrenamiento, porque así sea también de visitantes dentro del país, eh, hay lugares a los que tenemos que viajar temprano, entonces llegamos a entrenar a ese lugar. ¿Qué pasa? Hay situaciones que se pueden presentar. Movilidad, que a veces no nos colabora, salimos por algún inconveniente tarde, que de pronto tenemos que salir temprano y no van a desayunar bien, que los viajes pueden ser largos dentro de la ciudad y van a ser agotadores para ellos antes de llegar al entreno, dificultades para transportar los alimentos, obviamente riesgo de una intoxicación pues, alimentaria por hoteles y eso, hidratación insuficiente, bueno, pues ahí es como no poder tener también acceso a alimentos nutritivos. Entonces la idea es planificar todo para que no nos vaya a pasar nada de esto. ¿Cómo minimizo esas situaciones? Tener tiempo para planificar las comidas. Yo normalmente lo que hago es tener compras de los supermercados de snacks saludables, que son, nosotros los llamamos acá como mecatos, pero son mecatos saludables que pueden llevarse fácil en un bolso y que puedo dar en los momentos que puede pasar, no sé, por tiempo, por tráfico, porque es muy largo del lugar del hotel al entrenamiento, entonces puedo darles un poco de alimentación ahí pues dentro del bus, eh, poder tener un recipiente pues, donde podamos trasladar hidratación y si se realiza el entreno muy temprano en la mañana, pues darles la estrategia a ellos de que la cena sea muy buena en la noche para que el desayuno pueda ser un poco más suave y no estén tan llenos para la hora del entrenamiento. Hay momentos donde hay que pues como tratar de, no sé, de revisar qué hacer y de improvisar, entonces Sacarla adelante, que se le dice sí. normalmente, sacarla adelante. Entonces, bueno, tenemos, ahí ven unas imágenes donde estábamos en un entrenamiento en Bogotá, pues no teníamos como la comodidad en nuestro camerino, entonces tocaba armar ahí lo que pudiéramos con esas mesitas. Normalmente yo llevo fruta, lo que les digo, algunos mecatos saludables que son como barras, galletas, cosas de avena, ¿cierto? Y poner en las mesitas lo que pudiéramos para que ellos tuvieran una forma pues como de cargar un poquito de energía durante ese entrenamiento. Ahí hay una foto, pues un video donde estamos haciendo proteína para el postentrenamiento, entonces, bueno, ahí tenemos la facilidad de una licuadora, pero cuando no hay, pues toca hacerlo como si fuera un shaker Artesanal, un shake artesanal y artesanal listo. con la botellita. Entonces, en formativo, por ejemplo, en las inferiores, hay estas cosas normalmente no se ven, hay que utilizar otras estrategias, ¿cierto? Pero acá es simplemente traer cosas del hotel donde podamos improvisar pues ahí durante el entrenamiento. Esto es
como una simple imagen donde está todo lo que se hace en un día de partido. Este es un partido a las 3 de la tarde, un inicio a las 3 de la tarde, entonces normalmente lo que vamos a hacer es desayunar, vamos a tener el momento del almuerzo que es un poco más temprano, pero hay posibilidad de hacerlo. Cuando llegamos al camerino, normalmente yo no ofrezco pues proteína al inicio, siempre se enfoca al final, pero si llegamos al camerino y lo que se les ofrece es cafeína, nuestros jugadores, muchos toman cafeína en diferentes, digamos, bebida, pastillas, ¿cierto? Pero casi todos la consumen para iniciar su competencia. Ahí digamos que la estrategia de la hidratación es muy importante, entonces siempre se les está dando Gatorade, pues algo que tenga un poquito de carbohidratos, agua, electrolitos. Y ya al inicio del partido, pues siempre van a tener hidratación. En el entretiempo ofrecemos, aparte de la hidratación, un poco de carbohidrato porque ya pasaron pues más los 45 minutos, entonces siempre se les da una carguita que puede ser un gel, un bocadillo, algunos consumen fruta porque también tenemos ahí dentro el camerino. Y cuando termina la competencia, entonces se hidrata un poco más, se les da una bebida con carbohidratos para ayudarles a reponer su glucógeno y aparte tenemos una comida post competencia que digamos es una comida pre porque no es una comida completa, sino que no sé, puede ser un arroz con proteína, puede ser pasta, puede ser un sándwich, pues como cargado. Bueno, hay varias opciones, pero ellos sí tendrían que llegar a cargar con un poco más de carbohidratos y de proteína al terminar pues como ya toda la jornada, ¿cierto? Entonces ahí es donde está un poco la conciencia del jugador, el compromiso, porque no todos se los podemos dar. Hay parte que ellos tienen que tener compromiso pues dentro de su alimentación y dentro de sus hábitos. Entonces, en algunos momentos pusimos un buffet dentro del camerino, también se hizo, y poníamos pues ahí una comida como completa, proteínas, varias opciones de carbohidratos, ensalada, bueno, pero son estrategias que hay que ir teniendo dependiendo del grupo que tengamos en el momento, ¿cierto? Entonces hay que irlo cambiando. Y ya las estrategias post competencia, pues es ayudarles a maximizar esa energía, o sea, ayudarles a recargar ese glucógeno, porque ya en 2 días vuelven a jugar y enfocarnos bien en la recuperación. Entonces ahí enfatizamos mucho en el tema del descanso. Yo me imagino que ustedes saben o los jugadores le cuentan que cuando terminan los partidos normalmente no son capaces de dormir, pues les cuesta mucho conciliar el sueño. Entonces, por ahí empezamos un poco a tambalear con el tema de recuperación, porque como a los 2 días vuelven a jugar y no tienen un buen descanso, entonces hay algunas estrategias que hacen nutrición como temas de magnesio, bueno, vitaminas, los omegas sí se los damos casi todos los días y obviamente buena hidratación. Mm, mm. Listo. Esto es la rutina día a día con ellos dentro del plantel. No sé, Pablo, si tengas alguna No, pregunta como... justo ahí te lo iba a preguntar ahí cuando por ahí termines esta parte, pero culturalmente, como todos tenemos ciertos hábitos, nosotros por ahí, bueno, el argentino, el uruguayo, está acostumbrado mucho a tomar mate y todo el día, el café para ustedes es como lo tope. Entonces, el consumo quizás exacerbado de café con alguna cafeína en pastilla o alguna bebida quizás energizante también que se utiliza prejuego, em, tiene cierta dificultad, Sí, pues generalmente eso es lo que hace que no concilien bien el sueño, porque es una carga de cafeína claro. que no está solamente previa al partido, que la recomendación es 1 hora antes, sino que ya viene estando desde la mañana. Mm, Entonces, desde la primera hora de la mañana nosotros, pues por cultura, normalmente estamos consumiendo café. Es más, a veces lo hacemos antes del desayuno. claro. Entonces, es el café antes del desayuno, es el café del desayuno, es el café
de la media mañana es el café de la tarde, ¿cierto? Entonces hay un consumo de cafeína importante dentro del, digamos, dentro del día a día del jugador o del colombiano, por decirlo así, porque no en todas partes sucede. Hay unos que son conscientes y no toman tanto café porque saben que van a consumir eh, una hora antes, pues previa al partido, van a consumir su cafeína, pero es difícil controlarlo, ¿cierto? Es difícil controlar el consumo de cafeína con el tema del café. No todos los jugadores son amantes al café, eso sí lo puedo decir, no todos, pero sí puede ser un error o un problema para el jugador en su descanso al finalizar porque ya es un consumo excesivo. Y normalmente una pastilla tiene 200 miligramos de cafeína, ¿cierto? Y la recomendación son 400, entonces la máxima. Entonces ya me tomé 200, pero aparte no sé, me he tomado 5 tazas de café Si haces una y relación Nutri, esos 200, ¿cuántas tazas de café sería? Como para tener una mm, noción. pueden ser 5 tazas de café. Claro, claro. Por eso después quedas Entonces recontra súper excitado y el descanso ahí ya empieza a dificultarse. sí empieza a dificultarse mucho, aparte pues por la adrenalina cuando terminan el partido, Totalmente, ¿cierto? sí, sí, Entonces, total. bueno, ahí está. Listo. La rutina que hacemos día a día con los jugadores en el plantel es que llegan de sus casas, se pesan con la menos ropa posible, ¿cierto? Normalmente en boxer o en pantaloneta. Y siempre hacemos el peso previo, el peso post, precisamente porque revisamos el tema de la hidratación. En Nacional siempre tienen su desayuno, es un desayuno muy completo, siempre hay varias opciones de carbohidrato, tienen, en Colombia consumimos en el desayuno siempre huevo y algún lácteo, entonces ellos tienen queso, yogures bajos en grasa, yogures naturales, en fin, cereales. Luego de ese desayuno empiezan como su actividad en el gimnasio y antes de eso pues se les da una entrega de suplementos con el Lamentablemente desayuno. el desayuno, el cuerpo técnico no lo prueba, ¿no? Solo los jugadores. Eso es algo que tenemos que modificar el año Hay que que viene. modificar, hay que modificar. La entrega de suplementos, les damos probióticos, les damos colágeno, algunos toman colágeno, otros no. Luego van a, Contanos, Nutri, la función o el rol que tiene el colágeno. Muy normalmente a ellos rápidamente y muy en palabras que entendamos todos, ¿eh? se les da es para ayudar un poquito con el tema de fibras, pues para ayudarle como con la parte de articulaciones. Es más como prevención, ¿cierto? Bien, Es más para ayudarles a prevenir. Entonces, no, el club normalmente no les da el colágeno, ellos lo compran, pero hay unos jugadores que están muy interesados, son muy interesados en su, pues como en mantenerse bien, ¿cierto? Entonces ya lo tienen muy instaurado y son más de 8 jugadores los que consumen colágeno. Entonces, bien. bueno, los probióticos sí se los damos todos los días, es más para ayudarles a mantener pues como su salud intestinal, por los viajes, por los cambios, bueno. Y antes, bueno, ahí terminan, van a hacer como su parte física o neuromuscular y luego, que antes de salir a campo, les ofrecemos el zumo de remolacha por el tema de vasodilatación, de que les ayuda a tener un poco más de oxígeno. Entonces, eso ayuda a mejorar el rendimiento porque nosotros normalmente entrenamos pues en un clima frío. Entonces, esto les va a ayudar un poquito como con eso. ¿Qué pasa con el zumo de remolacha? Nosotros se los damos todos los días y eso lo que les ayuda es a tener una carguita más de esos nitratos, que es lo que ofrece la remolacha, ¿cierto? Hay otras instituciones, otros clubes donde solamente se da el día de partido o solamente se da en climas fríos, pero nosotros lo que hacemos acá es ayudarles a que tengan esa carguita pues todo el tiempo como para ayudarles con el rendimiento. Mientras Eh, te dejo en el tintero para que desarrolles después, sobre todo con el tema este del jugo de remolacha, cuando uno quizás compite, sea local o internacionalmente, en altura. Y después, por ahí, algunas estrategias también. Sí, por eso es normal. Esa es una, por ejemplo, esa es una de las estrategias en altura, ¿cierto? Ayudarles un poquito con la vasodilatación. Cuando estamos en clima caliente,
pues no sería una estrategia nutricional, pero se volvió hábito. Entonces, para no perderlo, Bien, lo que hacemos nosotros es el que lo quiera tomar, pues no, ya no es como tal, lo debes tomar porque estamos en temperatura baja, pero el que lo quiera tomar, pues lo consume. Ya en el entrenamiento siempre van a tener hidratación. Lo que hacemos es darles la creatina durante ese entrenamiento para que no la, o sea, es una estrategia más para que se consuma y no la dejen. Entonces, que esté como dentro del entrenamiento con sus electrolitos para que sea fácil que se la tomen y no perderla. Eh, y ya luego en el post-entrenamiento pues tenemos el peso, la proteína para ayudarles ahí como con su parte de recuperación. Luego ya está el almuerzo, que en el almuerzo tienen dos opciones de proteína. Es más, se comen dos proteínas, pues tienen opción, dos opciones y pueden coger dos porciones de proteína. Tienen varias opciones de carbohidratos. Normalmente el colombiano consume mucho arroz. Entonces, dentro del buffet no puede faltar el arroz, ¿cierto? Por cultura. es arroz con, Sí. Entonces, arroz blanco, arroz con maduro, arroz con pollo, y siempre tenemos dos o tres opciones de arroz, bueno, pasta, en fin, hay varias opciones de carbohidratos, hay un buffet de ensaladas pues bastante chévere, eh, y ya pues terminan de almorzar y se les ofrece los omegas, vitaminas y minerales, y ya cada uno para su casa a ayudarse con su recuperación final. bien. ¿Cierto? Ay, mm, no sé si compartir o se me salió o qué pasó. ¿Estás compartiendo? Ahí está, ahí está. Ok, ya iba en la final. Bueno, no, yo creo que eso es como lo más, pues como lo más grande del tema, pues no me enfoqué mucho en una cosa puntual, sino como Bien. darles un abrebocas como de lo que normalmente se hace. Bueno, y al final es como que siempre con la comida tenemos la oportunidad pues también de entrenar, ¿cierto? Entonces es verlo, ver la parte nutricional como parte del entrenamiento invisible, como parte fundamental de ese rendimiento y ya, vital. Bueno, mira, justo que cerraste con esta frase, ¿no? Que es una de las preguntas, de las primeras que me había puesto. Por lo menos en mi experiencia de los años que llevo dentro del fútbol, y gracias a Dios ha mejorado no solamente el rendimiento, los entrenamientos que cada vez han sido de mayor especificidad, la intensidad de los entrenamientos ha sido muchísimo más alta, el cuidado del futbolista también ha evolucionado mucho hoy en día a lo que era quizás hace 10, 12 o 15 años atrás. Y agrego también, obviamente, el cuidado nutricional del futbolista, de qué come, cuándo puede comer, cuándo puede llegar a tener algún desarreglo. Eso ha evolucionado un montón, por lo menos en ese tiempo que te contaba, ¿no? Porque quizás hace, a ver, en lo que a mí me ha tocado vivir, pero 10, 12 o 15 años atrás el futbolista no sabía qué comer. También, obviamente, también otra cosa no menor, ¿no? El nutricionista dentro de un staff técnico, dentro de un plantel técnico, hace un par de años atrás tampoco era común, o era un Ujú. nutricionista como puede ir mi mamá a bajar de peso y el mismo nutricionista por Sí. ahí hacía algún plan para un futbolista y bueno, se entiende que también para el deporte, no solamente para el fútbol, tiene que haber una especificidad, el nutricionista Ujú. del deporte, en este caso el fútbol, el psicólogo del fútbol. Si no Entonces, hay un enfoque. totalmente. Entonces, bueno, todo eso, en las distintas áreas también, eh, ha hecho que el futbolista, obviamente, a nivel rendimiento sea mucho más alto, a nivel cuidado personal, a nivel cuidado de salud, de nutrición, de higiene y un montón de cosas, ha evolucionado mucho, ha mejorado mucho. Entonces, me parece que dentro de este área, de tu área principalmente, es uno de los factores también que ha explotado, bienvenido sea, ya hace, no sé, por poner un número, ¿no? Pero 6, 8 años, donde ha habido también muchos nutris muy buenos, muy preparados, entendiendo también, cosa que por lo menos a mi entender no es menor, que al futbolista también hay que saber entenderlo, hay que saber darle eso, nosotros le decimos ese caramelo, ese dulce, ese premio,
Ujú. quizás el futbolista no es como un que se entienda bien, ¿no? Como un atleta que va a un juego olímpico que tiene que tener todo a rajatabla, contado esto sí, esto no, y esta cantidad. El futbolista tiene esa posibilidad de tener un poco más de flexibilidad y, Normalmente, profe, pasa en los deportes de equipo. O claro, sea, cuando es claro, un deporte individual es mucho más, más todo tiene que complejo eso. ser, ajá, todo En los tiene de que ser tiempo y más marca, los deportes de tiempo y estricto. marca son los que son muchísimo más ricos, más ricos. Exacto. Porque aparte es como que necesito hacer un tiempo o necesito pesar esto o Total. necesito, ¿cierto? Es algo muy específico. Acá hay una variedad de cuerpos, de pesos, bueno, obviamente hay unas referencias, ¿cierto? Que se deben cumplir o que nosotros vemos como ideales, pero claro, en deportes de equipo es un poco más fácil poder llevar lo que tú dices, o sea, negociar con ellos algunos alimentos, poder darles el dulcecito, el caramelo, bueno, si hacemos esto, entonces en la concentración te pongo lo que te gusta. Si me ayudas con esto, entonces en el almuerzo voy a ayudarte poniéndote esto, ¿cierto? Es un poquito más flexible por esa parte. Y obviamente hay jugadores que su composición corporal les permiten ciertas cosas, ¿cierto? Total. Que ahí es donde uno puede negociar. Hay otros que pues finalmente no se puede negociar mucho Ponerse más porque, estricto. exacto, porque toca ponerse un poco más estricto, pero sí, sí, en deportes de equipo hay esa posibilidad. Torta de cumpleaños. ¿Sí o no en los cumpleaños? Yo voto porque sí. Bien, bien, muy bien. Bueno, Ale, nada, te iba a preguntar si querías compartir tus redes sociales, pero en todas las páginas de tu presentación se los pusiste. Nombralos vos Sí. directamente para que quede ahí. Bueno, estoy como Aleja Cano, nutricionista, así es como aparezco en Instagram, realmente es como la red social que más muevo. Facebook estoy como Aleja Cano, pero en la parte nutricional es donde más me muevo, pues dentro de la red social del Instagram. Entonces, si quieren me pueden seguir ahí. Bueno, Nutri, nada, agradecerte el tiempo, todo lo que nos has compartido. Sobre todo, siempre digo lo mismo, ¿no? El compartir no solamente la parte de teoría, que obviamente es sumamente importante, pero también la parte práctica, los contextos, las dificultades eh, y lo que tiene el día a día del fútbol, que es tan lindo, tan apasionante, pero también saberlo llevar. Eso es lo que uno vive el día a día y bueno, eso hasta que uno no lo No pone lo en vive, práctica, no lo vive, no te lo dicen los libros, no te lo dicen los papers. Y vuelvo a total. repetir que la teoría es importantísima, pero el contexto y la práctica considero que es determinante. Así que agradecerte, Así Ale, es. ahí por el tiempo, todo lo que has compartido con nosotros. Seguramente acá un tiempito haremos otro encuentro. Súper, muchas gracias a ti. Dale, gracias y nos estamos viendo en otro encuentro de los profes del fútbol.